Kaixo, arratsaldeon guztioi. Berriz beste igande batean hemen zuekin gaude, etxetik solasaldian saio honetan, laugarren saioa daukagu gaurkoan, eta gaurkoan etorri gara gai oso potente batekin eta oso pilpilean dagoen momentu honetan, kultura, ez? Kultura eta kultura arloarekin zerikusia daukan guztia. Horretarako, beti bezala, hainbat partaide dauzkagu gurekin, hasiko naiz aurkezpenekin. Azteko Jaione Marijuan, kultur dinamizatzailea eta alazipoko partaidea. Ongi etorri, Jaione? Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Hurrengoa, Iñigo Rodríguez, Jai Batzordeko partaidea eta kultura arloko langilea. Kaixo, Iñigo. Kaixo. Arratsaldeon. Bai. Gero Mikel Pikaza, kulturgilea, Malas Konpainiaseko proiektuan dugu jarduten, eta Zirkodomoa Barakaldoko proiektuan ere. Kaixo, Mikel. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Tenemos también por aquí a Iker Casanova. Kaixo, Iker, EH Bilduko legebiltzarkidea. A ver, falta da sartzen. Itxoingo dugu, vale, pues hartuko gara Mariarekin, vale? Kaixo, Maria, hemen dago ere Maria, Barakaldoko Euskal Herria Bilduko zinegotzia. Bai. Arratsaldean guztioi, bai. Vale, Iker falta zaigu, baina, bueno, saioan sartuko da, arazo teknikoa dauzkagu eta, bueno, ezin da sartu momentu honetan, baina, bueno, hasiko gara gure lanarekin, eta gero sartuko da bere partean, bere saioan. Voy a explicar un poco, como todos los días, cómo va a funcionar este ensayo, este programa que tenemos preparado. Haremos la primera parte con la entrevista a Jaione, a Íñigo y a Mikel, sobre profesionales o agentes de la cultura. Kaixo, Iker, zure zain geuden. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nengoen pizkat, bueno, estaba un poco explicando cómo íbamos a hacer el ensayo. Entonces, bueno, eso, con Jaione, con Íñigo y con Mikel haremos la entrevista. Y María y Iker tenéis que estar esperando un ratito fuera porque luego entráis vosotros, ¿vale? Entonces, no me entretengo más, que luego nos quedamos siempre con el tiempo muy justo. Así que María eta Iker, gero arte, gero gaude. Eta Jaione Iñigo eta Mikel geratzen zarete saioarekin hasteko. Bueno, ya estamos aquí. Kaixo, antes de nada, eskerrik asko por estar aquí. Al final es un placer poder compartir estos espacios con diferentes personas. Hoy nos toca el tema de la cultura y, bueno, creemos que sois personas importantes en Barakaldo con el tema cultural, así que eskerrik asko por haberos animado. Vale, antes de nada, primera pregunta. Yo creo que hay que dar un espacio a esta pregunta, ¿no? Y que cada una nos pueda aportar desde su visión. Pregunta simple, sencilla. Bueno, en principio sencilla, no sé qué os parece a vosotros. ¿Qué es la cultura? ¿Jaione? Bueno, pues es que al final es una pregunta sencilla, pero puede dar muchas vueltas y es muy amplia también, ¿qué es la cultura? Entonces, yo creo que, bueno, por empezar diciendo algo que al final la cultura es muy transversal y que toca muchos aspectos de la vida, que al final nosotros mismos somos la cultura y que la cultura, por una parte, la creamos nosotros, pero ella también nos hace a nosotros, o sea, es algo identitario y que sin olvidar también las raíces y de las que podemos... de las que viene esa cultura es algo y es un proceso que está en continuo cambio, que está todo el rato, pues dependiendo también de la coyuntura política, social o económica del momento, también la cultura va cambiando, va variando y que nosotros al final, los individuos y agentes sociales somos las que creamos esa cultura y que esa cultura... Al final, pues eso, podemos aprender, es algo que compartimos porque es algo muy social, nos ayuda a entender de dónde venimos y qué es lo que somos y a dónde queremos llegar y eso. Y luego, para mí, hay una única cultura y es la cultura popular. O sea, al final, la que hace el pueblo, la que hace el barrio, la que hace la gente de forma individual, pero luego también de forma colectiva. Al final, no... Eso. Eskerrik asko, Jaione. Mikel, ¿qué es la cultura para ti? ¿Va para nota esta pregunta? Bueno, no lo sé, la verdad. Es un jardín.
he estado mirando y resulta que nada, que en la primera mitad del siglo XX, pues 2 sociólogos se pusieron así y recabaron 250 definiciones distintas de lo que era la cultura. Entonces yo la verdad que no me atrevo a hacer la mía. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Jayo al principio, pero lo que creo es que la cultura es mucho más que a lo que últimamente le estamos llamando cultura. Y creo que estamos cayendo en una simplificación que a mí personalmente no me gusta mucho. Entonces, a veces creo que queremos hablar de actividad artística o de actividad cultural, pero le llamamos cultura. Y creo que la cultura abarca muchísimas cosas más. Y creo que el problema de esa simplificación, claro, se nos hace más fácil. Le decimos cultura y ya está. Pero creo que simplificar, y en estos tiempos que nos han tocado vivir, creo que simplificar es no comprender la complejidad que tiene la realidad, los fenómenos, y si no los comprendemos, no sé si vamos a ser capaces de transformarlos. Así que te podría explicar un poco más lo que es la actividad artística, pero la cultura, se me queda, es una palabra muy amplia que abarca muchos ámbitos. Entonces me quedo más con esa cosa de decir, bueno, llamemos a las cosas también por su nombre, y cuando queremos decir actividad artística, digámosle actividad artística. Cuando queremos decir actividad cultural, llamémosle, ¿no? No es lo mismo la cultura popular que la cultura institucional, que la cultura underground, que un montón de conceptos que los podemos meter en el mismo saco, pero que también está guay que vayamos diferenciándolos un poco, ¿no? Bai, eskerrik asko, Mikel, bai. Iñigo. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado tanto Ione como Mikel. Sí que es verdad que lo que dice Mikel es verdad, de la actividad cultural y todo esto, que al final es algo mucho más amplio. O sea, yo me atrevería incluso a decir que es un derecho fundamental, o sea, que realmente lo que hace es crear entre nosotros mismos un tejido social que al final nos da mogollón de cosas. O sea, nos va a educar como personas, nos va a aportar valores y vamos a aprender incluso nosotros mismos a convivir, porque al final somos la sociedad los que conformamos la cultura. Y, o sea, a mí también me parece que la cultura es algo muy, muy importante y que sobre todo se ha visto estas fechas, que es para tener una buena salud mental y realmente no perder en cierta manera la cabeza y seguir avanzando como personas y como sociedad incluso. Vale, eskerrik asko guztioi. Os voy a hacer la siguiente pregunta y, bueno, cogiendo un poquito lo que decía Mikel también, ¿no? Que los contenidos artísticos también en esta época que hemos pasado en la cuarentena y tal, han sido, han sido muy, muy requeridos, ¿no? Hemos consumido o hemos disfrutado de la música, hemos disfrutado de los radios, de las documentales, de las series, de teatros, todo mediante nuestros ordenadores, ¿no? Pero nos han ayudado un montón en esta época de confinamiento. También hemos vivido una huelga de cultura, ¿no? ¿Qué podéis decir sobre esto? ¿Y sentís que hay una falta de reconocimiento? Voy a empezar por Íñigo. Vale, sin más, pues eso, decir que sí que es verdad que justo ahora, en esta época que nos ha tocado vivir, como decía anteriormente, sí que la propia cultura nos ha salvado un poco, por así decirlo, los muebles del estar bien en casa, el tener, sobrellevarlo de alguna manera más fácil, por así decirlo. Pero eso, luego al final también sí que yo he notado unas carencias que son las de que sí que al ver, o sea, por así decirlo, la cultura necesita un espacio y muchas veces cuando hemos estado en este momento de confinamiento sí que igual la cultura que hemos utilizado se ha limitado mucho. O sea, eran cosas que podrías tú tener en tu casa y hay otras muchas cosas que hemos dejado en el tintero, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que se convocó una huelga el 21 y el 22 de abril, una huelga en esta forma, el formato era digital, porque realmente todo lo que estaba tirando era un poco de digital. Y sí que yo creo que con esa huelga lo que se intentó, y creo que en parte se consiguió, fue poner un punto de vista nuevo sobre nuestras vidas, y es la de cómo sería tu vida sin cultura, ¿sabes? Entonces, sí que ha llegado un momento en el que tú incluso te pones a pensar
de qué sería de ti si nunca más tuvieras eso, o sea, incluso si no hubieras llegado a conocerlo, ¿sabes? O sea, ¿qué serías? Y no sé, yo sí que creo que en mucha parte hay una falta de reconocimiento porque sí que parece, como decía Mike, que igual se centra mucho en lo que viene a ser actividad artística, y sí que también incluso en la propia actividad artística, que igual es lo que más fácil podemos ver como cultura o lo que la gente tiene más como definición, vemos que hay mucha gente trabajando y que las cosas no se valoran tanto como eso. O sea, parece que, o yo qué sé, un concierto o lo que sea, aparece ya montado y no hay un currela todo el día montando, preparando, probando. Entonces, sí que me parece que está un poco oculto eso. Miquel. Bueno, yo llevo unos 14 años dedicándome profesionalmente, más pues unos cuantos de 4 así de formación, más unos pocos años que fueron los que me llevaron a ese proceso, ¿no? Entonces son casi 20 años, son casi la mitad de mi vida en esto, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión que en este país no sabemos para qué sirve la actividad artística. Y creo que la media es bajísima. La media de tener conciencia y de tener claro para qué sirve. Lo que pasa es que hay unos referentes muy potentes en Euskal Herria y a todos los niveles, ¿eh? Hay ayuntamientos, hay instituciones, hay algunos programas institucionales, hay referentes populares. Quiero decir, en todo el abanico cultural tenemos unos referentes muy potentes, pero la media es bajísima, porque al lado del referente potente está el más absoluto desierto, ¿no? Entonces creo que sí, que hay una falta de reconocimiento alucinante. Y a la vez hay un sector que es muy potente para lo pequeño que es este pueblo, muy dinámico, muy creativo y que está demostrando además en esta situación que puede trabajar unido y que tiene una capacidad de trabajar terrible. Pero sí, la falta de reconocimiento hoy es un fenómeno social. No creo que se le pueda echar la culpa a nadie en concreto y a todos en general. O sea, todos podemos ser un poco responsables de esa falta de sensibilidad para con la actividad cultural, para con la actividad artística. Y repito, ahí tenemos unos referentes que a nivel europeo están bien arriba, pero están muy solitos también, ¿eh? Aquí en casa. Luego, vale, tengo más cosas. Bueno, creo que nos hace falta un debate y una reflexión muy profunda, y esto a nivel del sector, sobre las redes sociales, sobre lo digital, sobre qué son y cómo se usan. Y en este confinamiento, sí, está muy claro, ¿no? Todo el mundo lo siente muy claro, pero creo que se ha dado una banalización de nuestra actividad muy grande y que creo que puede ser la guinda que nos faltaba. Porque si ya éramos un sector precario, todo este boom cultural en redes creo que no va a aportar nada y creo que todavía va a hacernos las cosas más difíciles. Por eso creo que se ha hecho de una manera muy desordenada, muy poco consensuada en colectivo. Cada uno ha hecho así un poco lo que ha querido, lo que ha podido, lo que ha sabido. Y bueno, creo que hace falta un debate. Y yo, bueno, vuelvo sobre la importancia del lenguaje con la huelga de la cultura. Bueno, yo he tenido muchas dudas. Yo no entiendo muy bien cómo la cultura puede hacer una huelga. Creo que somos los y las trabajadoras los que en todo caso tendríamos que hacer una huelga. ¿Y a qué le llamamos huelga? Entonces, bueno, sin más, son dudas y sobre todo me parecía en el momento que la palabra huelga y el concepto de huelga había que guardarlo para otros momentos que no sé si van a llegar. Yo no soy gurú, pero que sé que siento que la cosa pinta fea y que todos los mecanismos de los y las trabajadoras pues van a ser pocos para hacer frente a la realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar.
Entonces, bueno, mezclado con lo de las redes sociales, creo que ha faltado debate, reflexión conjunta desde los colectivos, las asociaciones, bueno, creo que se ha hecho un poco así, ¿no? Sí. Pues sin demasiada reflexión, pero bueno. Sí, igual tendría que haber sido un punto para encuentro y para debatir y para tomar medidas en conjunto, ¿no? Y al final cada uno desde su casa, ¿no? Ha intentado sacar esos contenidos culturales o artísticos a su manera, en su espacio, y igual eso, más que beneficiar al sector, puede que, lo que dices tú, ¿no? Precarice más porque le da menos importancia al trabajo que hacéis, ¿no? Realmente. Sí, y claro, las redes sociales funcionan así, cada uno desde su casa, desde su dispositivo, entonces controlarlas es muy difícil y que te controlen a ti Es muy no es tan fácil. difícil. Entonces, bueno, creo que ha faltado reflexión y creo que cuando la realidad es tan compleja y tan difícil, creo que la reflexión tiene que ser el punto de partida de cualquier acción y tiene que ser constante y lo más compartida y amplia posible, ¿eh? Bai, eskerrik asko, Mikel. Y Aione, ¿algo que añadir? Bueno, pues creo que han mencionado bastantes cosas, pero un poco eso, con lo último que decía Mikel de el que esto de vía streaming, vía redes sociales cree un precedente y ese miedo a cómo podamos afrontar eso, yo creo que ha sido muy importante en esta cuarentena todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos aportado, tanto como personas como agentes culturales, a que la gente tuviera acceso a tanto formación, tanto a un modo de evadirse, de pasárselo bien, de buscar otros modos de comunicarse también, pero creo que al final también se ha visto que al final las vías de comunicación que se han utilizado no han sido al final al final tienen carencias, no llegas a las personas. Partimos de que yo personalmente creo que al final la cultura también se centra en nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, cómo compartir eso, cómo crear espacios de vínculo, de comunicación, y yo creo que eso mediante una pantalla pierde y no es de calidad al final. Y eso, un poco, y eso, y al final luego también pues con lo de la huelga, más que visibilizar o hacer una huelga de trabajadores de la cultura, yo creo que al final lo que se quería visibilizar es que la cultura es imprescindible, que al final también es un modo de vida que al final sí, somos nosotros mismos. Entonces, al final, una manera de decir que sin la cultura y que al final la cultura hoy en día también está bajo las instituciones. Muchas veces sin las ayudas de las instituciones sería imposible seguir adelante y hacer actos culturales. Entonces, yo creo que un poco esa visibilización de que sin esas ayudas o otras crear otro tipo de cultura alternativa o otro tipo de medios, pues al final no llegaría a la gente. Y luego también otro punto a tratar, y es que durante la cuarentena al final muchos hemos podido acceder a esa cultura, pero todo el mundo no tiene un ordenador, todo el mundo no tiene internet, entonces al final ahí la brecha social, económica que existe, pues se ha visto claramente que la cultura no es accesible para todo el mundo. Bueno, este tipo de cultura, ¿no? Este tipo de cultura mediante las redes y tal. Y bueno, luego también en la realidad muchas veces la cultura, ¿no? O la agenda cultural no es accesible para todo el mundo, porque también hay unas limitaciones en ciertas actividades que también hace que no sean accesibles, ¿no? Pero bueno. Sin más, comentar también, antes de seguir con la entrevista, a las personas que nos estáis viendo en directo, que podéis hacer comentarios. Y bueno, en la medida de lo posible podríamos ir poniéndolos en pantalla, comentarios o preguntas, y las vamos contestando, o bueno, las van contestando ellas, que son las que están aquí con la entrevista, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta.
bueno, un poquito para el contexto, ¿no? Al final se pronostica un futuro bastante incierto en el ámbito cultural. Es posible que sea uno de los sectores que más tarde que se reactive, ¿no? E incluso más tarde de la hostelería, que creo que es uno de los grandes sectores que ha estado encima de la mesa, que se ha hablado mucho sobre ello, pero todo la parte cultural, artística, creo que también tiene mucho peso y creo que va a ser muy, muy complicado no va a ser de los primeros que se reactive, por lo menos, ¿no? ¿Qué pronóstico hacéis vosotras sobre esta situación y cómo creéis que os puede afectar, ¿no? A cada uno de vosotros en aquellos espacios donde estáis trabajando o colaborando o en aquellos proyectos? ¿Cómo creéis que esta reactivación o esta tardía reactivación os puede afectar? Por ejemplo, Miquel. Bueno, el futuro de nuestro sector es muy preocupante. O sea, eso es indudable e innegable a día de hoy. Bueno, por un lado, los recortes en los presupuestos de cultura 2020 ya están aquí. Ya no es que en 2021 nos van a recortar, que también, es que ya están recortando sobre 2020, sobre los presupuestos que ya estaban firmados para 2020. Entonces, el futuro es preocupante. Y va un poco unido con la primera parte de la pregunta anterior. Si tuviésemos claro como país para qué sirve la actividad cultural, pues igual le daríamos otra respuesta a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y bueno, yo personalmente lo tengo claro por dónde pasa. Y es una fórmula un poco europea. Francia, Alemania, Italia creo que también. Y es que se declare la cultura, la actividad cultural, como un bien de primera necesidad. Entonces, a partir de ahí, igual las cosas podrían ser diferentes. Si, si las administraciones públicas, si la autoridad no entiende que la cultura es un bien de primera necesidad, pues luego va a ir todo en cadena. Las decisiones van a ser consecuencia de esa concepción que tenemos de la actividad cultural, ¿no? Bueno, aquí podría estar los 40 minutos hablando, porque, bueno, ahora mismo estamos en un paréntesis, en un stand-by en el que estamos sosteniendo el aliento, todo el sector profesional vasco, bueno, y en el resto del Estado, no se va a diferenciar mucho. Porque ya para los ayuntamientos va a ser difícil programar este verano. No va a ser imposible, pero va a ser difícil, porque van a tener que cumplir un montón de requisitos y cumplir esos requisitos se traduce en dinero. Entonces, con el mismo presupuesto, menos presupuesto para actividad, porque hay que gastarlo en los protocolos. Pero es que no está claro que los artistas de toda índole, cómo vamos a poder trabajar del escenario para adentro, en escena. Si mascarillas, si EPIs, si distancias de seguridad. Entonces ahora mismo nuestra actividad está en riesgo. O sea, la duda es muy grande si en 2020 se va a poder hacer algún tipo de actividad y cuál se va a poder hacer. Claro, no somos futbolistas de primera división, hombres, para los que hay test. Los test que haga falta, lo que haga falta. Entonces, las dudas ahora mismo, o sea, estamos en un laberinto y estamos muy cerca de darnos cuenta que estamos en un callejón sin salida. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo personalmente, lo he dicho antes, después de 14 años de proyecto, yo digamos que empecé a trabajar en el 2007, en otro continente, en Argentina, en Uruguay. Empecé a trabajar en Euskal Herria en 2008, que es el año del catacrack, ¿no? Del último crack económico. Bueno, mi proyecto ha crecido en los peores años económicos, pero nosotros hemos ido creciendo, claro, pero yo no sé si malas compañías o si Circodomoa van a sobrevivir a 2020 o van a sobrevivir a 2021. Esa es la realidad. Mucha incertidumbre, ¿no? Estamos como en esa etapa un poco de la incertidumbre Sí, sí. Y el miedo que eso también puede generar porque hay en riesgo muchos proyectos y bueno, es real, o sea, es real. Yaione.
No, un poco también comentar con lo que ha dicho Picasa al principio y poniendo el foco también en otros países europeos, pues al final es que hoy en día, y yo desde el ámbito que trabajo y tanto también o lo que he podido ver desde las comisiones de fiestas y así, y es que al final las partidas económicas vienen dadas de unas subvenciones. Esas subvenciones, depende de la situación económica que sea, van variando y al final el pueblo, la cultura depende de esas subvenciones. Entonces, y dependen también los trabajadores de esas subvenciones. Entonces, no sé si habría que crear convenios para que crear un aval de que esos agentes culturales puedan subsistir o no sé, pero habría que darle una vuelta para que realmente sea efectivo y sea una cultura a plazo largo y con la gente trabajadora que no esté trabajando precariamente. Y eso. ¿Íñigo? Pues yo estoy bastante de acuerdo con la que han dicho, no tengo mucho que añadir. Sí que es verdad que por así decirlo, en el mundo que me muevo yo, que es por una parte en una empresa de hinchables y en otra igual más de productor de conciertos y eventos, sobre todo musicales, pues sí que igual ves que está el sector un poco precarizado. Que sí que es verdad que con los convenios o con lo que se pudiera hacer de por una cultura gratuita y en cierta manera darle una seguridad a las empresas, esa precarización desaparecería y que no solo eso, o sea, al final sí que es verdad que igual también es el momento en el que viene, pero ahora mismo igual muchas empresas tienen el 60 o el 80% de los ingresos de todo el año. Entonces, sí que es verdad, a mí, por ejemplo, como trabajador, sí que me preocupa el hecho ese de qué trabajo va a haber, cuánto trabajo va a haber, en qué condiciones, como ha dicho Picaza, y no solo eso, sino por tu cuenta de riesgo, por así decirlo. O sea, al final las empresas del sector van a estar todo el rato teniendo que reinventarse, teniendo que pensar cosas nuevas, entonces tampoco se sabe cómo va a acabar todo esto. Y igual también las... esan. No, que luego yo creo que también que nosotros también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Yo, por ejemplo, siendo parte de la comisión de fiestas de Bagacha también, muchas veces siempre tiramos hacia un macroconcierto, o sea, siempre a lo grande y sin tener en cuenta también en el pueblo qué movimientos culturales hay, qué gente participa realmente y vive de esa cultura y muchas veces nos olvidamos de eso y yo creo que ahora hay que hacer una autocrítica y también cambiar esa dinámica y dar una alternativa a ese modelo también de cultura que conocemos o el que más nos atrae también porque es el que más nos venden, el que más nos meten por al final. Sí. Pero yo también, por ejemplo, yo también creo que eso va muy unido con lo que ha dicho Picaza, del hecho de no saber realmente una definición de cultura o qué es lo que más te van vendiendo. Entonces, al final sí que muchas veces dejas el foco en un mismo sitio porque al final es lo que no sé si ellos quieren que vean o lo que más popular se te puede hacer. Popular de gente, no de que sea del pueblo. Entonces, ahí sí que puedes tener un problema y luego también tú, como en el caso de las comisiones, tomar una decisión de por dónde tirar y en este caso yo sí que opino lo mismo que tú y Ione y sería tirar para lo del pueblo. Vale, creo que tenemos una pregunta, entonces a ver si nos la pueden poner aquí en pantalla para que le echéis un vistazo. Vale. Bitzarreani nos pregunta, actividades que ayudan a pensar versus ocio consumismo. Obligados a ser clientes de lo que nos echan. Es que, bueno, un poco unido con lo que yo decía antes y bueno, que ha salido más veces, a cuenta de las redes sociales, en el confinamiento, ¿no? El superboom de la cultura, o sea, las grandes multinacionales del ocio audiovisual se han hecho de oro en este confinamiento, mientras los y las profesionales locales, quiero decir, en este caso vascos y vascas, estamos en la ruina
y en la cuerda floja. Entonces, claro, algo no encaja. Cuando más consumo cultural hay, cuando más consumo artístico hay, en peor situación estamos los creadores y las creadoras. Que me lo expliquen, que me hagan un croquis. Muy bien. Y vamos a meter otra pregunta también, aprovechando que nos ha venido también de seguida. Bueno, Aitzol Villaoz Prieto nos pregunta, cuando vuelvan a abrir los teatros y salas, está claro que apostarán por aquellos espectáculos que hagan taquilla. ¿Qué pasa con los nuevos creadores? ¿Está Baracaldo para prepararlos para hacerles hueco? ¿Alguno que quiera responder? Estaba antes de que esto pasara preparado para los nuevos y las nuevas creadoras. No sé si en los teatros municipales apostarán tanto por la taquilla, porque sí es verdad que una parte la necesitan, pero no todo. Entonces yo creo que en la medida en que haya presupuestos públicos, pues los nuevos, las nuevas creadoras tienen que tener su espacio. De todas formas, Baracaldo también tiene una pequeña escena, vamos a llamarla underground, vamos a llamarla popular, donde las creadoras y los creadores ya tenían un espacio. Entonces está Circodomoa, está Arimactore y seguro que a alguien se le ocurre algún sitio más y lo puede poner para que no se quede sin nombrar. Quiero decir, bueno, habrá que pelearlo, pero creo que ese problema de las taquillas en Euskadi no va a estar tan acentuado en el teatro al menos, porque hay muy pocos teatros que funcionen realmente únicamente a taquilla, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo se reparten y cómo se enfocan las programaciones de los teatros públicos. Y al Teatro de Baracaldo sí que por lo menos se le podría pedir que en esta situación tenga en cuenta a los creadores y a las creadoras locales, porque a ver las haylas y gente con una calidad artística y un potencial terrible. Un espacio, ¿no? A esos nuevos creadores y creadoras que al final, Baracaldo tiene su potencial también y si hablábamos de reconocimiento también tiene que estar en esos espacios ese propio reconocimiento. Vale. ¿Algo más que añadir, Yayone e Íñigo? No. Vale, seguimos con las preguntas, ¿vale? Creo que ya habéis hablado sobre esto, pero creo que es importante que igual le demos una vuelta, ¿no? ¿Cómo valoraríais la respuesta que está teniendo la institución? Es decir, por ejemplo, se han sacado unas ayudas en Lanbide para profesionales de la cultura que ha tenido bastante repercusión porque eran de una forma, luego de otra, para autónomos, ahora para personas que trabajan por cuenta ajena. O el tema de la cancelación de las fiestas, ¿no? Que nos ha llegado como de golpe así, todas las fiestas canceladas y las comisiones les ha llegado como un cubo de agua fría y bueno, son dos ejemplos, pero ¿cómo valoráis en general esta respuesta institucional? Íñigo. Yo sin más, voy a tirar un poco por lo de las fiestas porque al final es lo que más me toca y decir el hecho que como miembro pues eso, de la comisión de fiestas, yo creo que una de las cosas que hay que destacar, o sea, claramente, es que la decisión de fiestas, de que suspenderían las fiestas y a dónde iba destinado el dinero de esa partida económica, fue una decisión únicamente política, ¿sabes? O sea, al final, cuando nosotros hemos estado participando y apoyando, incluso luchando por una comisión municipal que funcione y tome decisiones, en el momento que nos convocan a una comisión y nos vienen contando que se ha decidido, sin contar con nosotros, a dónde va a ir destinado el dinero, que en este caso dijeron que era familias necesitadas, autónomos, hostelería y comercio, pues sí que chirría un poco el hecho de que parece ser que nos han dado cuenta que con el dinero que había destinado para fiestas no toca, o sea, la ayuda no es una ayuda que realmente valga para algo. O sea, lo que han hecho directamente es quitarlo de la cultura para luego no darse cuenta de que incluso por medio de la cultura tienes una opción de levantar lo que viene a ser el comercio y la hostelería. Sí, no se toma una decisión también y sin hablar con las propias personas, ¿no? Esa participación donde se queda en este ayuntamiento. Jayo, Yayone, ¿quieres decir alguna cosa? Sí, luego de cara a eso, a lo de las ayudas de Lanbide, las ayudas, pues al final
yo creo que esto también tiene un poco de trampa, porque una ayuda al final no levanta, o sea, tiene que ser algo continuo, constante, y tiene que ser una apuesta hacia ese sector, no hacia un momento puntual. Entonces yo creo que realmente puede ir dirigido a las grandes empresas o a las grandes compañías, pero no realmente a las compañías que trabajan en el pueblo. Vale, Miquel. Bueno, yo voy a intentar contenerme con el tema de las ayudas de la Lanbide. Estoy que trino. Pero bueno, mira, quiero por delante decir que cada institución tiene sus capacidades, pero tiene sus miedos también. Y creo que en esta situación que hemos vivido han sido los miedos los que han movilizado, más que las capacidades. Al gobierno vasco le está costando mucho poner hechos encima de la mesa. Hay una mesa desde el principio, estamos en contacto directo, en trabajo común, bueno, hay buena sintonía con los interlocutores, sentimos que los interlocutores nos escuchan. Respecto a las ayudas de Lanbide, hemos conseguido algunos pequeños cambios muy rápidos, porque o sea, no tenían sentido y han reaccionado, pero claro, el problema de esas ayudas es que no llega ni para el 10% de los que las vamos a pedir. Entonces, bueno, ayuda, pues eso. Y es lo que está costando, y lo he dicho antes también, o sea, hace falta una política nacional, una política de país para apoyar la cultura en esta situación, para apoyar al sector, porque el sector cultural sirve para esto, y esto tiene que ser también prioritario, como la sanidad, como la educación, como otras muchas cosas, como los cuidados. Bueno, respecto a fiestas no voy a decir gran cosa, más que pues que estoy completamente de acuerdo con Iñi. Me ha parecido sobre todo un error, pensar que se iban a hacer fiestas, viendo cómo estaba la situación, pues estaba claro que no se iban a hacer fiestas, pero que los presupuestos se hayan ido de cultura sí que me parece que ha sido un error, porque además lo ha explicado muy bien Íñigo, porque esos presupuestos en otro tipo de actividad cultural más adaptada a la situación, hubiera seguramente ayudado más a la hostelería y al comercio. Y porque, la verdad, 300.000 o 380.000 euros para solucionar los problemas de las familias en situaciones socioeconómicas vulnerables de Baracaldo, pues es menos que lo que Lanbide nos va a dar a los profesionales de la cultura. Entonces, bueno, con las instituciones el trabajo es lento y es difícil. Y nosotros lo vemos en el sector y a nivel de Euskal Herria. Los y las alcaldesas tienen miedo a ser los responsables de que en su pueblo haya un repunte, haya un contagio por culpa de hacer actividad cultural. Entonces eso paraliza mucho. Pero a nivel de ayudas creo que son otras cosas las que paralizan y son más difíciles de movilizar, porque requieren de presupuestos públicos más contundentes. Entonces tiene que haber una concepción inicial de para qué servimos. Yo soy muy pesado, vuelvo todo el rato a lo mismo. No, pero, o sea, eso es interesante, ¿no? La reflexión de poder priorizar también a nivel social lo que es la cultura y darle, hemos hablado también antes, ¿no? Darle el reconocimiento, igual no solo a las personas que trabajan en la cultura, sino al propio ser de la cultura, ¿no? En sí. Y si se le da prioridad es cuando realmente se van a enfocar porque tire, porque esté en un futuro. Hemos hablado también un poco... Vaya, Nada, una apreciación, porque luego es muy fácil de que me tachen de demagogo y que digan que lo que estoy diciendo no puede ser. O sea, no estoy diciendo que para la actividad cultural tiene que haber los presupuestos que tiene que haber para sanidad, que tiene que haber para educación o que tiene que haber para dependencia y para cuidados. No estoy diciendo eso. Tiene que haber otros presupuestos que evidentemente van a ser muy inferiores, pero tiene que haber una puesta en valor de que la cultura es un bien de primera necesidad para la sociedad.
el reconocimiento, eso es. Estabas hablando también antes, Miquel, bueno, y Íñigo también ha hablado el tema de las fiestas, ¿no? Claro, es lógico, o entra en nuestra lógica ahora, de que no se pueden hacer las fiestas, bueno, ya yo también lo ha dicho, como estaban planeadas hasta ahora, porque en este contexto o en esta nueva realidad en la que estamos, pues no va a ser posible. Pero creo que es el momento de reinventarse, ¿no? De dar la vuelta. ¿Hay alternativas a esto? O sea, desde vuestro ámbito, desde el tema artístico-cultural, ¿hay una alternativa? ¿Hay que reinventarse sobre esto? Jaione? A ber, nik uste dut, buelta bat eman behar zaiola, alternatibak sortu behar ditugula, baina argi daukadana da, bihurtu behar garela kontsumitzaile aktiboak. Osea, orain arte, pasiboak izan gara, berrogoialdian zehar pasiboak izan gara, eta nik uste dut sortu behar ditugula bide berriak eta jendearekin interakzio hori bilatzen. Badaude, neurriak ere zeintzuk diren kontuan hartuta, osea, kontuan hartu behar dira, baina nik uste dut kalera irten behar garela eta kultura kalera irten behar dira eta kaletik hasi behar garela bide horiek eraikitzen. Bai, Íñigo? Bai, nik berdin pentsatzen dut, osea, kultura momentu oro badoala aldatzen, eta nik uste guk apostu egin behar dugula kultura hori bizirik jarraitzeko eta gero eta ahalik eta indartsuen bueltatzeko. Sin más, osea, nik uste ere momentuz momentu ikusiko dugula ze osasun neurri dauden eta noraino halko dugun zehoz ere egin. Baina nik uste apostua izan behar dela hori, beti osasun neurriak errespetatuz, eta gero bebai, kasu honetan, instituzioek botatzen diren proposamenak aurrera ateratzeko, edo baldintzak betetzen dituzten, edo pizkat, kapazitatea dagoen. Bai, baina azkenean posible da, ez? Buelta bat emotea egoeran eri eta gauzak aldatzea eta hori modu ezberdinetan egitea gauzak, ez? Nik uste dut posible dala, ez? Azkenean. Zu zer dut, Íñigo, bota. Ez, bakarrik izango zen esateko hori, azkenean, kulturan gaudenok bebai, ikusten diogula behar hori, orduan, jende asko dago pentsatzen honen inguruan, eta nik uste zeo zer potente edo polita alko dalatera, mentik aurrera. Mikel, reinvección, birsortzea. Bai, ni birsortzearen kontuarekin me sube la bilirrubina. Me pongo negro. Bai, porque kontua da, niretzat diskurtso hori oso arriskutsua da. Nondik egiten diogu? Zergatik egiten diogu birsortze bati. Ez naiz hartuko jaien ereduan asko, porque duela urte asko ez nagoela hor aktibo, orduan ez naiz hartuko hor. Baina nire sektorean, nondik egiten da? Merkatuaren exigentzia behar batetik, edo hausnarketa propio eta kolektibo batetik. Birsortu behar gara gure ereduak agortuta daudelako, ez daudelako balore dinamika berri, ez datozelako balore eta dinamika berriekin bat, edo asumitu behar dudalako orain, balore multzo berri bat, lotuta segurtasunaren kontzeptu niretzako oso zalantzagarri batekin, zergatik birsortu behar naiz. Niretzako desbiatzen du fokoa. Eta uste dut fokoa beste leku batean dagoela. Eta dela, izugarrizko krisi ekonomiko bat datorrela. Eta izugarrizkoa. Eta krisi ekonomikoak ez dira munduaren bukaera. Ez dira. Dira akumulazio prozesuak. Poterea eta aberastasuna esku gutxiagotan oraindik biltzeko prozesuak. Orduan, bai, moldatu alzara eta igual ondo joango zaizu. Baina ez, moldatuko zara eta ez da egongo lekurik zuretzat. Ze, gertatzen dena da, dena pilatzen dela gero eta esku gutxiagotan. Orduan, nire gain oraindik ardura gehiago. Begira,
Osea, nik pertsonalki, dinot, eta ez pertsonalki ez, sektorearen defentsa egin nahi nuen, daukat hemen apuntatuta, ez? Osea, euskal sektore artistikoa dinamikoa da, berritzailea da, vanguardista da, arriskuak hartzen ditu, eta, osea, pertsonalki nik daukat Euskal Herriko zirko karpa egonkor bakarra. Eta Euskal Herrian dago beste zirko euskaldun bat. Osea, berritzailea gara, birsortzen gara. Daramagu, osea, urteak eta urteak birsortzen eta birrasmatzen, eta adibidez guk, zirkotik, dinamika transversalak eramaten, eskolekin, elkarteekin, instituzioekin, komunitatearekin. ¿Qué tengo que reinventarme más? Benetan, orduan, kostatzen zait, nondik da. Merkatuak inposatzen didan behar batetik asumitu nahi ez ditudan balore batzuk, edo gure hausnarketa batetik. Hausnarketa batetik baldin bada, klaro, etengabean, baino behartuta bada, prisa mata. Hori da, ez, azkenean dala, ez da, dara kanpotik datozen beharrei erantzun behar izana birsortze horri, ez? Ez da gure naia izatea baizik eta kanpotik datozena beti ere mantentzea edo horren ari azkenean, ez? Bale, jo, eskerrik asko, botako dugu azkenengo galdera, eta gero, uste dut bai, dauzela galdera eta iradokizun pilu, baina, bueno, ez daukagu denborarik denei erantzuteko, baina ikusten joango gara, baina, bueno, azkenengo galdera, bale? Euskal kulturaren inguruan, ez? Azkenean bakigu euskal kultura, bueno, Mikelek esan duen bezala ere, azkenean oso potentea datorrela euskal kultura, pertsona potentea dauzela atetikan, eta sormen handia dagoela ere euskal kulturaren munduan, baina egia da, desabantai handiago batean bizi aldela euskal kultura krisi honetatik ateratzeko, ez? Izan ere, zirkuito txikiagoa batean mugitzen da, aurrekontu txikiagoarekin. Ze uste duzu, zen neurrik hartu behar dira sektori hau aktibatzeko? Klabea daukazu ezuek? Nik esango nuke ere... Inigo, bai. Barkatu ez? Jone, bota, bai, Jone. Nik esango nuke ere, guk ere gure artean gure sareak sortu behar ditugula, eta herri eta auzo mailan kultura hori saiatu behar dugula, horretan apostu egiten, eta hor daude Jone, galdu dugu. Zarongo, gure artean ere gu indartu behar gara eta guk egin behar dugu aurrera. Eta, datorrena. Azkenean... Galdu saltugu pizka bat bideti, Jone. Blokeatu da pantalla. Bota alduzu pizka berriz? Ez hori, azkenean, egon garela denbora guztian hitz egiten instituzioak aber zenolako eraina daukaten, aber zenolako laguntzak ematen dizkiguten, eta horren arabera ere kultura azkenean aurrera egitea zaila dela. Eta orduan nik esaten nuena da hori, ikusten dudala igual alde batera ustea edo utzi beharko genukela pizka bat instituzioak ez garelako egonga bizitzazuan zehar eure itxaroten, eta igual euskal kultura aurrera egiteko gure arteko sareak sortu eta euskal kultura hori gure artean berpiztu, gure artean babestu, eta txikitasunetik euskal kultura hori zabaldu eta poliki-poliki handitasunera eramatez. Oso ondo. Mikel? Bueno, lehendabizi ere halako koska kontzeptuala, ez? Zer da euskal kultura? Nik ez dakoat oso argi, baina esango nuke Euskal Herrian egiten den kultura, dela euskal kultura. Orduan, adibidez, ez? Trikitrisa euskal kultura da. Seguro inork ez duela zalantzarik. Baina zirkua euskal kultura da, bai ala ez. Hori igual zalantzan diagoak ditugu. Begira, zirkua Euskal Herrira trikitrisa baino hamarkada batzuk lehenago iritsi zen.
baina, bueno, esen txertatu euskal gizartean, trikitrisa txertatu zen moduan. Orduan, trikitrisa euskal musikaren folklorearen parte bat da, baina zirkoa ez. Dinor, kultura nola eraikitzen dugun, ez? Orduan, niretzako gauza bat da euskal kultura, gaur Euskal Herrian egiten den kultura oro, eta beste bat da euskaraz eta euskaratik egiten den kultura. Eta hor bai, uste dut, behar direla, bueno, bi berba, diru publikoa. Horrela, zergatik eta zertarako, euskara eta euskararen transmisio mekanismoak babesteko eta ziurtarazteko. Orduan, behar ditugu aurrekontu publikoak, euskararen transmisioa bermatzen duten estruktura eta sortzaileentzat behar ditugu, baina ez da dirua ala, tori dirua ez, da lana, estruktura horiek daude lanean, herritik, herriaren txat, maila ezberdinen txat, gaitasun, potentzial, maila ezberdinetan, baina bermatzen dute, daramate, bermatzen diktadurako garai latzenetatik, bermatzen euskararen transmisioa. Orduan, kate horretan, kate hori ezin da utzi, eta euskal erakundeek bermatu behar dute aurrekontu publikoen bitartez, euskararen transmisioa ez dela galduko. Ez que simplea da, gero igual zaila da egiten, gero zailo lehentasuna ematen, baina planteamendua uste dut dela nahiko simplea. Aurrekontu publikoak euskararen transmisioa bermatzeko. Bai, eskerrik asko, Mikel. Iñigo, azkenengo hitzak, ordutik joan gara ya, baina bueno. Sí, sin más, por comentar un poco, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Yayón y Picaza. Creo que son dos cosas que se pueden compaginar muy bien. O sea, lo principal sería la creación de redes y que el dinero público lo que hiciera impulsar las redes esas hasta lo que las redes estarían dispuestas a hacer o querer hacer y pudieran hacer. Y de cierta manera que las instituciones lo que le dieran sería un poco de manga ancha de actuación. O sea, poner facilidades para que eso se pueda llevar a cabo y entre todos coger un compromiso, como decía Picaza, de que al final una cultura que está consiguiendo que en cierta manera incluso el idioma se transmita y se consigan muchas más cosas, es una buena manera de hacerlo. Vale, eskerrik asko, hiruei. Bueno, eskerrik asko por haber estado aquí, porque al final cada uno habéis dado un punto diferente y ha sido bastante enriquecedor. Os dejo un ratito, ¿vale? Mira, bueno, hay un montón de comentarios de un montón de gente que nos ha hecho. Eskerrik asko también a las personas que comentáis. No hemos podido sacar las preguntas, muchas, porque nos ha ido el debate así como bastante fluido y con el tiempo bastante justo, baina eskerrik asko alare, ¿vale? A las personas que estáis ahí detrás de la pantalla. Gero gaude, ¿vale? Jaione, Iñigo eta Mikel. Vamos a ver gutxu batean, etorriko dira Iker eta Maria. Gero arte, agur. Hemen daude. A ver, Kaixo, zuei berriz. Arratsaldeon, bai. Vamos a empezar un poco con el debate, bueno, con las aportaciones que puede hacer EH Bildu con todo el tema de la agenda cultural, artística. Entonces, vamos a empezar por Iker. Sabemos que hace unos días EH Bildu presentó un plan de contingencia en el que se recogían diferentes medidas para hacer frente a la crisis y a sus efectos. En esas medidas también se recogía todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura. ¿Nos puedes contar un poquito sobre este plan? Algo que nos puedas contar, Iker. Creo que tienes el micro sin sonido, te aviso. Entramos ya, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vaya, olvida. Bien. Bueno, me voy a sentir un poco mercantilista porque han hablado mucho de filosofía de la cultura y yo voy a hablar sobre todo de dinero, ¿no? Porque, entre otras muchas cosas, la cultura también es una actividad económica y es una actividad de la que vive mucha gente que tiene derecho, bueno, pues ante esta situación tan crítica que estamos viviendo, pues a recibir un apoyo para que puedan seguir adelante con sus proyectos, ¿no? Hemos presentado un plan de contingencia que no es una reflexión a futuro, sino que contempla una serie de medidas a adoptar con carácter inmediato
ante el enorme shock a todos los niveles que ha supuesto la pandemia y en las diferentes medidas que se han tomado para hacerle frente, ¿no? Entendemos que hay 4 ejes de intervención principales. Uno es evidentemente el sanitario, otro es el educativo, otro es el de los servicios sociales, la protección y los cuidados, y el cuarto es la economía en todas sus dimensiones. Y dentro de ese ámbito económico, pues hacemos un apartado específico para la cultura. Como decía, no es una reflexión a largo plazo, ni a medio plazo tampoco, sobre lo que la cultura debe ser, sino sobre todo son una serie de medidas a corto plazo para que la gente que vive en el mundo de la cultura, que vive de la cultura, pues pueda seguir subsistiendo, ¿no? Porque, como muy bien habéis dicho anteriormente, a lo largo de esta crisis hemos visto que la cultura sí es esencial, aunque no se han mantenido ciertas actividades, pero todos hemos sido muy intensos consumidores de cultura, con unos formatos adaptados a las circunstancias, pero se ha leído, se ha consumido productos audiovisuales, se ha escuchado música, más que nunca, porque si no hubiera ese tipo de mecanismos de ocio y de evasión, pero también de reflexión cultural, pues nos hubiéramos vuelto locos durante el encierro, ¿no? Y por tanto creemos que el mundo de la cultura necesita también una respuesta como entidad o como sector económico que es, ¿no? Muy brevemente planteamos 3 o 4, era más amplio, se plantean varias medidas, pero por mencionar las 3 o 4 más importantes diríamos, planteamos un bono general, un bono de consumo que consistiría en enviar a cada ciudadano de este país mayor de edad 100 euros para que pueda utilizarlos en 4 compras de 25 euros, bonos de 25 euros para utilizar cada uno de ellos en compras de 75 euros, que también estarían dentro del ámbito de la cultura, y en ese caso se rebajaría la cantidad mínima a 60 para potenciar que la gente utilice también ese bono en el ámbito cultural. Esta propuesta lo que haría es vehiculizar una gran cantidad de dinero precisamente hacia el sector, hacia la propia actividad económica, que es la mejor forma de ayudar, es decir, darles la oportunidad de que sigan funcionando y que sigan recibiendo ingresos. También proponíamos un fondo de compensación porque muchas actividades, como habéis comentado anteriormente, han quedado interrumpidas, han quedado suspendidas bruscamente, conciertos, representaciones teatrales y de otra índole, y lo que planteamos es que toda actividad que estuviera contratada se pague a un 30% del dinero, y en vez de suspenderse se aplace hasta el momento en que se puede realizar, cuando se pagaría ya el 70% restante. Y de esa forma evitaríamos que estas suspensiones masivas pues supongan un impacto, un quebranto irreversible en muchos profesionales, ¿no? Y la tercera gran medida sería la de las ayudas directas, porque se ha comentado también, ¿no? Está el escándalo de Lanbide, que se sucede al escándalo de las ayudas a autónomos, en el cual en un caso se les da a los 1.000 primeros y en otro caso directamente, en el caso de los creadores culturales, se hace un sorteo, ¿no? Y eso nos parece que responde a la lógica con la que el gobierno vasco está afrontando esta situación. No es una lógica de reconocer derechos a las personas, no es una lógica de crear una red de seguridad que dé certeza a todo el mundo que incluso en la situación más crítica va a recibir un apoyo porque tiene derecho a ese apoyo, sino que es una lógica de migajas que tiene el gobierno vasco, de decir, bueno, pues a estos pobres de la cultura, a estos pobres autónomos, voy a darles un poco de dinero al que le toque bien y al que no. Yo creo que eso lo está reflejando el gobierno vasco a lo largo de toda la crisis y también ahora, ¿no? Por tanto, un bono con una oferta especial para el mundo de la cultura, un apoyo a las actividades que estuvieran contratadas para que no se suspendan definitivamente, y estas ayudas directas suficientes y universales, es decir, que lleguen a todos y todas las creadoras para poder pasar este bache, ¿no? Y luego ya más a medio y largo plazo vendrían otro tipo de reflexiones y de apoyo también para fomentar el sector cultural también como industria y como actividad económica que es. Bai. Bueno, Iker, eta hauteskundeak izango ditugu gutxi barru. Posible izango da, bueno, neurri hauek, kulturaren mailan jarritako neurriak eta beste neurri hauek batzuk, bueno, planak ere hartzen dituen neurri hauek posible izango da kontestu elektoral honetan aurrera eramatea. Oso zaila izango da, eta guk proposamen bat egin genuen hauteskundeak atzeratzeko eta iraian egiteko, eta ez da hauteskundeen beldur gaudelako edo etzaigulako komeni orain egitea, baizik eta pentsatzen dugulako hainbat neurri hartu behar direla berehala, epe laburrean, momentu hontan hartu egin behar dira. Jaurlaritzak hasieran ukatu zuen krisiaren larritasuna, baina gero jabetu zenean benetan gauza oso seria dela, esan zuen, bueno, behar dugu hauteskundeak egin, gobernu berri bat, aurrekontu berri bat, eta gero egingo ditugu gauzak, ez? Hauk esaten duguna, bueno, hori prozedura horrek iraungo ditu hilabete batzuk, eta ezin gara abiatu urrian, azaroan edo abenduan. Egin behar dira gauzatzuk eta egin behar dira, momentu honetan, jendea behar inmediata dazkalako, begiratzen nahi naz orain lehiotek eta ikusten dut tabernak itxita,
orain kulturaren arloan daukaguna ikusten dugu, horregatik esaten dugu, inoizko krisirik handienaren aurrean berehalako eta premiazko neurriak hartu behar dira jada. Eta denbora faktore horretatik aparte beste elementu batzuk aipatzen zenuena. Hauteskunde lehia batean murgiluta baldin bagaude, oso zaila izango da guztiontzat, eta ere guretzat, baina gobernuarentzat ere, beharrezkoak diren konsensuen inguruan alegin bat egitea. Hauteskunde momentuetan, normalean norberak azpimarratzen ditu ezaugarri propioak eta areagotzen dira ezberdintasunak, denok perfil propioa markatzen saiatzen gara. Eta orain justu behar duguna da kontrakoa, konsensuak edo balizko konsensuak identifikatzea eta minimo batzuen inguruan bentsat adostasun zabalak adostea. Krisia inoizko sakonena izango da, eta ganok ados gaude, bizpahiru gauza egin beharko direla plano ekonomikoan daukagu. Diru sarrera gutxiago, zerga, diru bilketa izten ari delako, diru sarrera gutxiago eta beharrak handiagoak. Hau da, lehengo behar guztiak gehi, krisiak sortu dituen beharrak. Horren aurrean, gobernuak zorra hartu beharko dute, horren aurrean gobernuak aurrekontuak birmoldatu beharko dituzte, eta horren aurrean gobernuak politika fiskal berriak planteatu beharko dituzte. Kontua da, nola egiten diren hiru gauza horiek. Hau da, zer murrizten den, non sartzen diren hartaziak, zen motako aldaketa fiskalak egiten diren, eta bar. Eta hori da, hauteskunde hauetan erabakiko den, hau da, krisia kudeatuko da ezkerretik, langilekiko eta gehiengoekiko sensibilidadetik, edo krisia kudeatuko du, eskuindarra den gobernua eta gehiengoaren behar horiekin, orain arte oso sensibilidade gutxi erakutsi duena, ez? Zoritxarrez, lehia horretan sartuko gara, epe laburrean, eta, bueno, esan duzunez, ez dugu uste hori akordiotarako girorik onena denik. Ez da. Ez da momenturik egokiena ez akordioetara heltzeko egia esan da. Baina, bueno, lanean jarraituko dugu hori bai, proposamenak aurrera, gure proposamenak aurrera ematen, eta bueno, posible dugun heinean, gauzak aldatzen, ez? Eskerrik asko, Iker, zure partaitzagatik. María, aterrizamos a ver, creo que María, no sé si se me ha perdido. Creo que sí, que se ha bloqueado justo en el momento que le tocaba hablar. Vale, pues, a ver, creo que se conecta. Bye, María, te habíamos perdido un segundito. Bye. Yo os veía y os oía perfectamente. Esto justo en el momento que tienes que hablar, pum, te bloqueas. Cosas del directo. Nada, bueno, aterrizamos a Baracaldo. Iker nos ha contado un poquito el plan más general. Sí. ¿Nos puedes aterrizar un poco en qué medidas o qué propuestas han llevado adelante en Baracaldo con todo el ámbito, con todo lo que tiene que ver con la cultura? Bueno, voy a intentar ser breve porque, como en todos los programas digo, me quedo al final, en los últimos 5 minutos y casi no me da tiempo a comentar, ¿no? Primero de todo, un privilegio compartir estos diálogos con las personas protagonistas de nuestra cultura y que creo que han definido claramente el papel y la función que debemos impulsar desde las instituciones, que no es otra que la de impulsar acciones para ayudar a nuestra ciudadanía, ¿no? En este caso hablamos de la cultura, ¿no? Porque entiendo que para eso estamos o para eso deberíamos estar. Desde H. Bildu Baracaldo, bueno, lo tuvimos claro desde el principio porque entendimos que junto al esfuerzo para evitar la propagación del virus, en aquel entonces la emergencia sanitaria, también creíamos que teníamos que activar medidas y políticas en el ámbito local para ayudar a todos los sectores que entendíamos que iban a ser duramente castigados por esta crisis, ¿no? Y es precisamente en momentos difíciles como los que vivimos ahora donde yo creo que debemos subrayar el valor de la política, ¿no? Y sobre todo de la política de cercanía, el de la política local, el de la política municipal. Y eso es lo que hicimos desde el primer momento, ¿no? Ponernos manos a la obra con el objetivo de trasladar propuestas, pues bueno, que nos ayudasen a facilitar un poco la vida de las personas más damnificadas, ¿no? Y también con la cultura. Escuchando a las personas y pensando en las personas, pues bueno, presentamos, como ya sabéis, un plan de reactivación social y económica que tenía, pues bueno, diferentes puntos, ¿no? Y que daban medidas en torno al empleo, al euskara, a la exclusión social y también en torno a la cultura, ¿no? Concretamente, en cuanto al sector cultural y, como decía antes Miquel, ¿no? Conceptualizándolo dentro de la cultura institucional que es en la que nosotros podemos incidir, pues bueno, compartimos con el tejido cultural del pueblo a través de una carta que compartimos con decenas de asociaciones, planteamos un montón de acciones a debatir y a trabajar
que iban en relación en 3 puntos, a las fiestas generales de Baracaldo, que también han hablado los compañeros, a las fiestas de barrio, que también ha sido mencionado, y también a la cultura en general, ¿no? Otro punto que también ha ocupado parte del debate, ¿no? Y partíamos de 2 claves. La primera, que la hemos repetido en un montón de ocasiones, que ante una situación excepcional hay que aplicar fórmulas excepcionales y eso es lo que entendíamos que había que hacer. Y luego algo también que hemos hablado bastante y es que la actividad cultural en sí misma, pues bueno, genera riquezas, ¿no? Riquezas desde nuestro punto de vista en 3 direcciones. Una riqueza inmaterial, que también la comentábamos, ¿no? De beneficio social, de beneficio educativo, de impulso de nuestra propia identidad. Una riqueza económica, como comentaba también Iker, ¿no? Ya que la cultura en sí engloba a un montón de profesionales, a empresas y asociaciones del propio pueblo que viven de ello, ¿no? Y luego la riqueza dinamizadora, ¿no? Ya que la cultura es un elemento importante para dinamizar al pueblo y a sectores como el comercio y como la hostelería, que, bueno, pues que en este momento también tanto impulso hay que darles, ¿no? Medidas que pusimos encima de la mesa del equipo municipal, que en Baracaldo, como sabéis, está formado por un pacto por el PNV y el PSE y que vemos que no han recogido pues, con la celeridad que la situación requería. Esto, obviamente, a nuestro equipo, al equipo de H. Bildu, nos ha preocupado y lo hemos manifestado así en numerosas ocasiones y lo hemos denunciado, ¿no? La actitud del equipo de gobierno no ha sido ni participativa, no ha sido eficaz, no ha sido rápida, no ha sido efectiva, ¿no? Eso lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Y por eso, pues bueno, nuestra labor como oposición ha sido la de presionar e instar a Maya del Campo para que hiciera su labor de otra manera, ¿no? Para que escuchase, para que tuviese en cuenta que la oposición tiene cosas que aportar, para que escuche las reclamaciones de sus vecinos y de los sectores, porque han sido muchos de esos vecinos y vecinas los que han tocado nuestra puerta en busca de respuestas que no encontraba en el equipo de gobierno. A ver, María. ¿Perdón? A ver, María. ¿Me seguís? Vale, te habíamos vuelto a perder. Sí. Ah, me cago en la mar. Vamos al cuarto programa, pierdo coberturas. No sé muy bien dónde me había quedado en el... Estabas contando, bueno, que al final se han hecho propuestas, pero que el equipo de gobierno pues no ha respondido a esas propuestas y que, bueno, el equipo de H. Bildu realmente estaba preocupado por esta falta de eficacia, ¿no? Sí, eso es lo que comentaba, ¿no? Pero eso ha ocurrido, ¿no? Pero también creemos que el tiempo, pues bueno, pone las cosas en su sitio y creemos y sobre todo esperamos que en un futuro a corto plazo aquellas propuestas que nosotros hemos hecho y que verdaderamente creemos que pueden ser favorables para nuestro pueblo, pues bueno, se empiecen a activar en nuestro municipio. Y entendemos lo complicado de gestionar esta situación, es decir, ponemos por delante que no estábamos nadie preparados para una pandemia a nivel mundial, ¿no? Pero por eso mismo creemos que, bueno, que hay que estar a la altura de lo que nos toca vivir y que hay que salir de esos partidismos que no facilitan para nada una labor en común en este momento, ¿no? Y eso lo hemos manifestado en muchas ocasiones. No es momento para intereses particulares, sino para esfuerzos y para respuestas compartidas, ¿no? A pesar de ello, y como decía Iker anterior a mí, pues bueno, algunos han priorizado el interés electoral, nos han llamado a las urnas en un contexto que entendemos que no es el más apropiado para celebrar unas elecciones, pero bueno, que como reto también decir que H. Bildu está preparado y que lo enfrentamos con ilusión y con ganas y que esperamos que estas elecciones no se olviden de lo municipal y que no impidan que este ayuntamiento siga primando los intereses de sus vecinos y sus vecinas y que sigamos activando medidas para este presente y para el futuro cercano. Bye, Kaixo. No sé si me he ido, si no me he ido. Vale. Eskerrik asko por los 2 puntos de vista. Vamos a, bueno, como ya estamos fuera de tiempo, voy a invitar otra vez a la sesión a Íñigo, a Mikel y a Ione. Kaixo. Vale. Nada, para cerrar un poquito, ¿vale? Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, es que ricasco, o sea, ikuspuntu ezberdinetik gai hau lantzea oso aberasgarria da guretza gutxienez, ni placer handia da espazio hau konpartitzea, eta besterik gabe, me repito que muchas gracias, que es súper enriquecedor compartir estos espacios y toda la gente que nos esté viendo, que esperemos que os haya gustado.
Y nada, a seguir creando en las calles, en los sitios donde nos dejen y agradeceros porque sois, no sé, como el aire, ¿no? Muchas veces en estas situaciones, aquellas personas que trabajáis en lo artístico, lo cultural, mila esker, eskerrik asko. Ay, eso, regaite. Uy. Agur. Ahora. Bai. Agur.